Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar un interesante y sustancioso ejercicio acerca de una distribución rectangular de cargas idénticas. Veamos el enunciado del mismo. 4 cargas puntuales idénticas de magnitud 10 microcoulomb se colocan sobre las esquinas de un rectángulo como se muestra en la figura. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza neta electrostática ejercida sobre la carga de la esquina inferior izquierda, es decir, de esta carga, ubicada en la esquina inferior izquierda del rectángulo. En pantalla se observa un resumen del ejercicio. Tenemos que todas las cargas tienen la misma magnitud de 10 microcoulomb y están ubicadas en un rectángulo de lado 60 centímetros y 15 centímetros. Todas las cargas son positivas. Acá en la magnitud de la carga, micro significa 10 a la menos 6. Es decir, esto se puede escribir como 10 por micro, que es 10 a la menos 6, y su unidad es coulomb. Como el producto de estos factores tienen igual base, 10 y 10, puedes proceder a operar los exponentes. 1 menos 6 menos 5, esto es igual a 10 a la menos 5 coulomb, y trabajar con este valor en tu calculadora. Muy bien. El primer paso es dibujar los vectores fuerzas acá en la carga Q1, la ubicada en la esquina inferior izquierda del rectángulo. Obsérvese que se ha dispuesto un sistema de coordenadas XY de tal forma que la carga que vamos a analizar está ubicada en el origen de coordenadas. ¿Por qué colocamos un sistema de referencias? Porque trabajaremos con fuerzas y las fuerzas son vectores. Y recordemos que los vectores obedecen a un sistema de referencia, en este caso rectangular. Comencemos con la carga 2. ¿Dónde dibujamos la fuerza en Q1 debido a la carga 2? No olvides que antes de dibujar el vector fuerza es importante graficar la línea de acción de esa fuerza, que no es más que una línea recta que une las cargas Q1 y Q2. Observa, acá se visualiza la línea de acción de la fuerza. Sobre esta línea que une a las cargas Q1 y Q2 se encuentra el vector fuerza. Sabemos que ese vector fuerza, por supuesto, lo vamos a dibujar en la carga 1. ¿Pero qué sentido tendrá ese vector fuerza? ¿Tendrá sentido hacia arriba o tendrá sentido hacia abajo? ¿Cómo lo sabemos? Para ello debemos examinar el signo de las cargas. En este caso, ambas cargas son positivas, tienen el mismo signo y cargas del mismo signo se repelen, de tal forma que la carga Q1 tenderá a alejarse de la carga Q2. Así, el sentido de este vector debe ser hacia abajo. Vamos a dibujarlo. Acá se visualiza el vector fuerza. Observa cómo se denota. Es la fuerza en 1 debido a la carga 2. Ahora vamos a proceder a dibujar el vector fuerza en Q1 debido a la carga Q3. Recuerda, el primer paso antes de dibujar el vector fuerza es graficar la línea de acción de la fuerza, que no es más que una línea recta que une, en este caso, la carga Q1 con la carga Q3. Observa, acá visualizamos la línea de acción de la fuerza. Sobre esta línea se encuentra el vector fuerza. Por supuesto, lo vamos a dibujar en esta carga, que es la carga de análisis. Pero ¿qué sentido tendrá este vector fuerza? ¿Tendrá sentido hacia arriba o tendrá sentido hacia abajo? Para saberlo debemos examinar el signo de las cargas. Como ambas cargas son positivas, es decir, tienen el mismo signo, se repelen. Por lo tanto, la carga Q1 tenderá a alejarse de la carga Q3, de tal forma que el sentido de esa fuerza es este, en sentido hacia abajo. Vamos a dibujar ese vector fuerza. Acá lo visualizamos. Observa cómo se denota la fuerza en 1 debido a la carga 3. Muy bien. Por último, dibujemos la fuerza en Q1 debido a la carga Q4. El primer paso es dibujar la línea de acción de la fuerza, es decir, una línea recta que une a la carga Q1 y Q4. Observa, allí visualizamos la línea de acción de la fuerza, esta línea horizontal amarilla. Sobre esa línea se encuentra el vector fuerza. ¿Pero qué sentido tendrá este vector fuerza? ¿Tendrá sentido a la izquierda o tendrá sentido a la derecha? Para saberlo debemos examinar el signo de las cargas. Q1 es positiva y Q4 es positiva. Son cargas del mismo signo, por lo tanto se repelen. Así, la carga Q1 tenderá a alejarse de la carga Q4. Por lo tanto, el sentido de esa fuerza es este, sentido a la izquierda. Vamos a dibujar este vector fuerza. Acá lo visualizamos. Esta es la fuerza en 1 debido a la carga
4. Una vez que se han dibujado todos los vectores fuerzas, procedemos a calcular las componentes de cada uno de estos vectores, para finalmente sumarlos y tener la fuerza neta o total en la carga Q1 debido al resto de las cargas. Comencemos a calcular las componentes del vector F12. El vector F12 es igual a su magnitud, módulo o tamaño, que vamos a representar como F12 sin flecha, por el vector unitario R, su 12. ¿Cómo calculamos la magnitud de este vector, módulo o tamaño? A través de la fórmula de la ley de Coulomb. F12 sería igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia que hay desde 1 hasta 2 elevada al cuadrado. En este caso, esa magnitud sería igual a... ¿Cuál es el valor de K? La constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la magnitud de las cargas es la misma, ya sabemos que vale 10 a la menos 5 Coulomb por la carga Q2 que vale igual, y todo esto sobre ¿qué distancia hay de 1 a 2? Como este es un rectángulo, esa distancia que hay desde la carga 1 hasta la carga 2 es esta, 15 centímetros. Pero siempre acá la distancia que se debe colocar en la fórmula debe estar en metros. Por lo tanto, debemos transformar esos 15 centímetros a metros. ¿Cómo lo hacemos? Observa. En un metro hay 100 centímetros. Así, centímetro cancela con centímetro y al dividir 15 entre 100 es igual a 0,15 metros. Por lo tanto, esa distancia es igual a 0,15 metros elevada al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la magnitud de la fuerza en este caso es igual a 40 newton. ¿Por qué newton? Porque metro cuadrado cancela con metro cuadrado. Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado que cancela con este, de tal forma que la unidad de fuerza es el newton. Ahora vamos a proceder a calcular el vector unitario de la fuerza 1,2. Este vector unitario R12, en este caso, será igual a... Examinemos el vector rojo. El vector rojo es completamente vertical, paralelo al eje Y. De hecho, está sobre el eje Y. Y como tiene sentido hacia abajo, obsérvese acá, tiene sentido hacia abajo, su vector unitario será el vector menos J, cuyas componentes son 0, menos 1. Listo, ya tenemos el vector unitario. Cuando los vectores son paralelos a los ejes, los vectores unitarios son directos. Si el vector fuerza es paralelo al eje X y apunta a la derecha, su vector unitario es Y. Si apunta a la izquierda, su vector unitario es directamente menos Y. Si apunta hacia arriba, su vector unitario es J. Y si apunta hacia abajo, como es el caso del vector F12, su vector unitario es menos J. Y las componentes de Y siempre son 1, 0. Y las componentes de J, vamos a colocarla acá, siempre son 0, 1. En nuestro caso tenemos el vector menos J porque la fuerza 1, 2 tiene sentido hacia abajo. Como ya conocemos la magnitud del vector fuerza y su vector unitario, podemos obtener las componentes de la fuerza 1, 2. Esto será igual a su magnitud, que es 40, por su vector unitario, que es 0, menos 1. Igual, 40 por 0 es 0, 40 por menos 1 es menos 40 newton. Este es el vector fuerza, su 1, 2. Procedamos ahora a calcular las componentes del vector verde, de la fuerza 1, 3. El vector fuerza 1, 3 es igual a su magnitud, que es F13, la magnitud módulo tamaño lo representamos como F13 sin flecha, por el vector unitario R de 1 a 3. Procedamos primero a calcular el módulo magnitud o tamaño del vector F13. Este módulo magnitud o tamaño siempre se calcula con la fórmula de la ley de Coulomb, la cual es K por Q1 por Q3 sobre la distancia que hay desde 1 hasta 3 elevada al cuadrado. Así, la magnitud F13 será igual a la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por
La magnitud de Q1 es 10 a la menos 5 coulomb. La de Q3 también, porque todas las cargas son idénticas. Y todo esto sobre... ¿Quién es la distancia R13? Es esta. La separación entre la carga Q1 y la carga Q3. ¿Y la podemos obtener? ¿La podemos calcular? Sí. Fija tu atención en este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo porque acá tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pero como sabemos que estas distancias deben estar en metros, vamos a transformar todas las distancias a metros. Ya sabemos que 15 centímetros, cuando lo transformamos a metros, nos generó como resultado 0,15 metros. Y si transformamos 60 centímetros a metros, ¿cuál será su resultado? Vamos a hacerlo acá. 60 centímetros por, en un metro hay 100 centímetros. Centímetro cancela con centímetro y al dividir 60 entre 100 se obtiene como resultado 0,6 metros. Por lo tanto, podemos borrar acá esta longitud y colocar 0,6 metros. Por supuesto, esta longitud superior, como la figura es un rectángulo, es igual a esta longitud inferior. Muy bien, ahora podemos recurrir a el teorema de Pitágoras para calcular la distancia de separación entre la carga Q1 y Q3, esta distancia a la cual hemos llamado R13. Pitágoras nos indica que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 0,6 elevado al cuadrado más 0,15 elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la distancia R13 elevada al cuadrado es igual a 0,3825 metros cuadrados. Por lo tanto, acá en la fórmula podemos sustituir 0,3825 metros cuadrados. Vamos a abrir más espacio para terminar el cálculo. Así, la magnitud F13 será igual a... Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la magnitud F13 es igual a 40 sobre 17 newton, o aproximadamente 2,353 newton. Se puede expresar el resultado en forma fraccionaria o en forma decimal, como tú lo desees. Ahora vamos a proceder a calcular u obtener el vector unitario de este vector fuerza 1,3. Para ello vamos a abrir más espacio en la pizarra. En este caso, el vector unitario R13 lo podemos calcular a través de la siguiente fórmula: coseno de alfa, coseno de beta, donde alfa es el ángulo que forma la dirección 1,3 con el eje X positivo. ¿Cuál es la dirección 1,3? Esta línea recta a la cual pertenece el vector verde F13. Esta línea. Esta es la dirección 1,3. ¿Qué ángulo forma esta recta con el eje X? Este ángulo es el que llamamos alfa. Mientras que beta es el ángulo que forma esa misma dirección 1,3, pero con respecto al eje Y. Este ángulo será el ángulo beta. ¿Y se puede obtener el valor del coseno de esos ángulos? Sí. Comencemos con alfa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? 0,6 metros. Este que está acá en la parte inferior del rectángulo. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es justamente R13, la distancia que hay desde la carga 1 hasta la carga 3. Ya se obtuvo R13 al cuadrado gracias al teorema de Pitágoras. Y este valor era 0,3825 metros cuadrados. Ya fue calculado. Si deseamos obtener la longitud de la hipotenusa del triángulo destacado en amarillo, simplemente este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de este valor de 0,3825 metros cuadrados. La raíz cancela con metro cuadrado, generando el resultado en metros, y al extraer la raíz cuadrada a 0,3825 se obtiene como resultado aproximado 0,6185. Como ya conocemos la longitud de la hipotenusa, la colocamos acá,
0,6185 metros. Metro cancela con metro y al efectuar esta división se obtiene un resultado aproximado de 0,97. Este es el valor del coseno de alfa. Ahora vamos a proceder a calcular el valor del coseno de beta. Coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Obsérvese que beta es este mismo ángulo, por ser este un rectángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente sería 0.15 metros dividido entre la hipotenusa, que ya la conocemos, vale 0,6185 metros. Metro cancela con metro y al efectuar esta división se obtiene como resultado aproximado 0,2425. Una vez que ya conocemos coseno de alfa y coseno de beta, podemos escribir las componentes del vector unitario R13. Las componentes del vector unitario R13 serán coseno de alfa, que es 0,97, coseno de beta, que es 0,2425. Este es el vector unitario R13. Ahora bien, pon mucha atención a lo que voy a explicar. ¿Dónde se encuentra este vector unitario R13? Acá, observa. Este es el vector unitario R13. Como es unitario, su longitud es 1, pero tiene sentido hacia arriba. Pero nuestro vector verde tiene sentido hacia abajo, obsérvalo acá. Por lo tanto, el vector unitario de este vector verde sería este. Este sería el vector unitario de nuestro vector verde, R13. Este sería el verdadero vector que necesitamos porque tiene el mismo sentido que el vector verde, apuntando hacia abajo. Y en este momento te preguntarás, pero ¿quién es el vector rosado R13? El vector rosado R13 es simplemente menos el vector azul R13. ¿Por qué? Porque este signo menos lo que hace es invertir el sentido del vector. Observa que el vector azul y rosado, estos vectores unitarios, ambos tienen el mismo módulo o tamaño, que es igual a 1 por ser vectores unitarios, tienen la misma dirección porque pertenecen a la misma recta 1,3, a la misma línea de acción de la fuerza 1,3, pero tienen sentido opuesto. El azul apunta hacia arriba y el rosado apunta hacia abajo, que es el que necesitamos. Cuando esto suceda, simplemente toma el vector azul, se multiplica por un signo negativo y se obtendrá inmediatamente el vector rosado. Por lo tanto, en este caso, el verdadero vector unitario 1,3 es igual a, toma las componentes del vector azul y la multiplicas cada una por menos 1. Así se obtiene estas componentes. Debes tener especial cuidado en este tipo de situaciones. Una vez que se ha obtenido el módulo o tamaño del vector fuerza, el cual fue 40/17 newton o aproximadamente 2,353 newton, y tenemos el vector unitario de nuestro vector fuerza, estamos en capacidad de escribir las componentes del vector F13, las cuales serán su módulo, que es 40/17, módulo, magnitud o tamaño, por su vector unitario, el cual es menos 0,97 menos 0,2425. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para escribir el resultado de las componentes del vector F13. Utilizando una calculadora, al multiplicar este escalar por la primera componente, se obtiene como resultado aproximado menos 2,28. Y al multiplicar este escalar por la segunda componente, se obtiene como resultado aproximado menos 0,57. Y la unidad de este vector, por supuesto, es el newton, unidad de fuerza. Finalmente, vamos a proceder a calcular el último vector, las componentes del vector F14, que se obtienen de la siguiente manera: su módulo, magnitud o tamaño, multiplicado por el vector unitario R14. Se sabe que su módulo se calcula con la fórmula de Coulomb, así: K por Q1 por Q4 sobre la distancia que hay desde 1 hasta 4 elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Cuánto vale Q1? 10 a la menos 5 Coulomb. Y Q4 también vale 10 a la menos 5, porque las cargas son idénticas. Y todo esto sobre, ¿qué distancia hay desde 1 hasta 4? Desde la carga 1 hasta la carga 4, evidentemente hay una distancia de 0,6 metros. 0,6 metros elevado al cuadrado.
Así, la magnitud del vector f sub 1, 4 será igual a, utilizando una calculadora, vamos a operar acá. Y así el resultado es 2,5 newton. Ahora vamos a proceder a obtener el vector unitario r sub 1, 4. El vector unitario r sub 1, 4 es igual a... Vamos a examinar el vector f sub 1, 4, este vector negro. Es completamente horizontal, pero con sentido a la izquierda, apunta a la izquierda. Por lo tanto, su vector unitario es el vector menos i. Recuerda lo explicado en esta figura. Cuando el vector apunta a la izquierda, su vector unitario es menos i. Y las componentes de menos i son menos 1, 0. Así pues, las componentes del vector f sub 1, 4 serán multiplicar este escalar por cada una de las componentes del vector unitario. 2.5 por menos 1, menos 2.5. Y 2.5 por 0, 0. Y la unidad es el newton. Una vez que se han obtenido las componentes de los tres vectores fuerzas, aplicamos el principio de superposición para obtener el vector fuerza neta o total en la carga 1. Este principio consiste simplemente en sumar estos tres vectores, así. Acá se observa. Vamos a sumar el vector f sub 1, 2, el vector f sub 1, 3 y el vector f sub 1, 4 para obtener el vector fuerza total en la carga 1. Por lo tanto, el vector fuerza total en la carga 1 será igual a... Vamos a sumar la componente en x. 0, menos 2,28 y menos 2,5 genera como resultado menos 4,78 en x. Y en y sería menos 40 menos 0,57 más 0. Esto genera como resultado menos 40,57 y la unidad es el newton. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para proceder a obtener la magnitud, módulo o tamaño de este vector fuerza total 1. Muy bien, para obtener el módulo de este vector, módulo, magnitud o tamaño, el cual vamos a representar así, sin flecha, se aplica la siguiente fórmula. ¿Has olvidado cómo obtener el módulo de un vector? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde aprenderás de forma rápida y fácil cómo obtener el módulo de un vector. Muy bien, continuemos. El módulo de un vector se obtiene elevando cada una de sus componentes al cuadrado y, finalmente, extraer la raíz cuadrada. La primera componente es esta, menos 4,78 elevado al cuadrado, más, y la segunda componente que es esta, menos 40,57, también la elevamos al cuadrado. Y finalmente extraemos la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la magnitud de la fuerza total en la carga 1 debido al resto de las cargas es aproximadamente igual a 40,85 newton. Si se nos pide ahora la dirección, ¿cuál es la dirección de la fuerza? Cuando se te pide la dirección, te están pidiendo el ángulo que forma la recta que contiene al vector fuerza total. Vamos a llamar a este ángulo θ. Se calcula a través de la siguiente fórmula. El arco tangente de la componente en y del vector fuerza total, el cual es menos 40,57 sobre o dividido entre la componente en x del vector fuerza total, el cual es menos 4,78. Coloca tu calculadora en grados y efectúa esta operación. Así obtendrás un resultado aproximado de 83,3 grados. Esta es la dirección del vector fuerza total. Vamos a proceder a dibujar este vector fuerza total acá en la carga 1. Muy bien, se ha limpiado un poco la figura para proceder a dibujar este vector. Recuerda que antes de dibujar un vector fuerza siempre debemos dibujar su dirección, tal como hacíamos cuando dibujamos los vectores f sub 1, 2, f sub 1, 3 y f sub 1, 4, que primero dibujábamos su dirección, estas rectas amarillas. La dirección del vector f sub 1, 2 es esta recta vertical, esta recta inclinada es la dirección del vector f sub 1, 3 y esta recta horizontal es la dirección del vector f sub 1, 4. De esa misma manera, vamos a proceder para dibujar el vector fuerza neta total en la carga Q1. Y en este momento te preguntarás, pero ¿dónde se encuentra ubicada esta línea recta? Para dibujarla te apoyas justamente en este ángulo. El ángulo fue de 83,3 grados. Vamos a medir con respecto al eje X positivo este ángulo.
obteniendo la siguiente dirección aproximada. Vamos a dibujar esta línea recta. Acá se visualiza esta dirección. El ángulo que forma esa dirección con respecto al eje X positivo, este ángulo, es 83,3 grados. Sobre esta línea recta se encuentra el vector fuerza total. Y en este momento te preguntarás, pero ¿dónde dibujamos ese vector fuerza total? Acá en la carga 1. Ah, muy bien. Y segunda pregunta, ¿ese vector fuerza total tiene sentido hacia arriba o tiene sentido hacia abajo? ¿Cómo lo sabemos? Una forma de saberlo es visualizando sus componentes. Observa que la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Por lo tanto, el sentido de ese vector es apuntando hacia abajo. Así, el vector fuerza total será este. Fuerza total o fuerza neta en la carga 1. Así se utiliza la dirección del vector para dibujarlo. Nunca lo olvides, siempre dibuja la línea de acción del vector apoyándote en este ángulo y luego, según el signo de sus componentes, dibuja el vector. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.